Joder, qué cortas se hacen las vacaciones, tú. Ya han pasado 3 semanas y ahora tengo que ponerme a grabar vídeo. Nah, la semana que viene. No hay nada mejor que volver de vacaciones y ver que hay un paquete esperando en la puerta de tu casa, y este de aquí viene de Polar Pro, así que vamos a abrirlo y ver qué contiene. Dentro del paquete nos encontramos con el kit Cinematographers Collection, que se compone del pack de 6 filtros y el Limited Collection. ¿Qué nos encontramos dentro de este bonito packaging? Un sobre en el cual viene una gamuza, unas pegatinas, un poco de información sobre su aplicación que veremos más adelante, instrucciones y la garantía de por vida, la herramienta de extracción del filtro original y obviamente la cajita de filtros. Yo ya había utilizado Polar Pro en el pasado, para el Mavic Pro que antes tenía, pero hay que decir que ya, solo a primera vista, lo que es el packaging lo han mejorado muchísimo, tanto externo como las cajas que vienen internas, ya que ahora están magnetizadas y además los clips de goma hacen muy fácil quitar y poner los filtros de la caja. Y algunos os preguntaréis cuál es la necesidad de poner filtros de densidad neutra en nuestras cámaras. Y es que aquí, como podéis ver, hay dos tipos de filtro, densidad neutra y densidad neutra más polarizador. En el caso de densidad neutra, filtros ND, los utilizamos mayormente para reducir la exposición, para reducir la cantidad de luz que le llega al sensor. Eso nos sirve para poder así reducir el tiempo de obturación y poder cumplir la regla de los 180 grados, aquella regla que nos dice que siempre tenemos que utilizar la velocidad de obturación al doble de la cantidad de fotogramas por segundo que estamos utilizando. De esa manera, si estamos, por ejemplo, grabando a 24 fotogramas por segundo, el doble serían 48, 1 partido 48, pero eso no existe, así que tenemos que poner el tiempo de obturación a 1 partido 50. De igual manera, si por ejemplo estamos grabando a 30 fotogramas por segundo, tendremos que poner el tiempo de obturación a 1 partido 60. ¿Y para qué sirve esto? Esto sirve para poder tener mucho más motion blur, desenfoque por movimiento en nuestras imágenes. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy grabando a 50 fotogramas por segundo. De esa manera va a quedar un poco raro que haga esto, pero lo vais a entender de una manera muy sencilla. Si hago esto, el movimiento de las manos no se ve extraño, sino que se ve totalmente difuminado, porque es un movimiento muy rápido y de esa manera nuestro ojo lo percibe de manera natural. Ahora voy a cambiar los ajustes de la cámara. Bueno, como podéis ver, ahora tenemos un poco de flickering en la pantalla, eso quiere decir que la velocidad de obturación es mucho superior. Si queréis saber por qué pasa el flickering, cómo evitarlo, os ha pasado, habéis tenido ese problema alguna vez en vuestros vídeos, decídmelo en comentarios y quizá hablamos de ello en un vídeo futuro. Ahora vamos al tema que nos importa, que es el movimiento cuando utilizamos exposiciones, tiempos de exposición superiores a la regla de los 180 grados. Y es que si volvemos a hacer la misma prueba, aparte de mi cara que queda rara, el movimiento, como podéis ver, también. Y eso es lo que puede pasar en vuestros planos de dron, sobre todo si hacemos panorámicas con el dron bastante rápidas o los tilteos del gimbal de abajo hacia arriba, etcétera, pues podemos ver que ese movimiento queda no fluido sino como a saltos, lo que normalmente se le llama como stuttering. Algunos estaréis pensando, bueno, pues para eso cambiamos la apertura del diafragma y de esa manera tenemos menos luz que capta el sensor del dron. Y sí, eso es una opción.
pero si hacéis eso también tendréis una imagen mucho menos nítida, porque cuando hacéis la apertura, digamos, del diafragma más pequeña, tenéis una cosa que se llama difracción, y es que la luz, al pasar por un agujero tan pequeño, luego se hace difracción dentro de la lente, y la imagen que al final captura el sensor de la cámara es una imagen mucho menos nítida. En el Mavic 2 Pro la mejor opción de apertura de diafragma es siempre entre f2.8, que es el mínimo, y 4. 4 digamos que es el sweet spot, el punto perfecto para tener una imagen mucho más nítida. Así que tenemos poco movimiento en cuanto al diafragma, de f2.8 a 4. Eso es lo que podemos variar de luz con el diafragma. Luego ya entrarían los filtros ND. Bueno, pues nada, yo estos filtros ya los había utilizado para el Mavic Pro, me gustan mucho, me van muy bien, los enlaces están en la descripción, compradlos y listo, venga, adiós. No, aquí no funcionan las cosas así. Vamos a ponerlos a prueba, y para esto vamos a utilizar este filtro que he comprado en AliExpress. Me he gastado unos 10 euros aproximadamente para este filtro, que no voy a revelar la marca. Vamos a ver cuál es mejor, ya que hay que comparar en precio también si realmente vale la pena comprar unos filtros premium como lo son estos de Polar Pro. Y esta composición del Cinematographer Series viene, pues, como ya he dicho antes en el unboxing, con el filtro de con el pack de 6 filtros, y viene también con el Limited Collection. Estos son unos 100 dólares, 100 euros, y este de aquí son unos 100 euros, 150 dólares, lo que nos sale aproximadamente 25 euros, 25 dólares por filtro, versus 10 euros. Vamos a ver, para poder hacer una comparación primero hay que hacer una toma sin filtro ND. Como veis, aquí hay un poco de flickering porque estamos con luz interior y el tiempo de exposición es elevado. Para saber qué filtro voy a colocar, voy a utilizar la aplicación. Si me voy a vídeo, puedo poner 24 fotogramas por segundo, que es a la velocidad que quiero grabar. Le pongo la velocidad de obturación actual, que es de 250, y qué filtro estoy utilizando. No estoy utilizando ninguno. Y arriba podemos ver que necesitamos un ND4. Para ponerlo, primero tenemos que quitar el filtro original. Utilizando la herramienta de extracción, agarramos el filtro por los laterales, giramos en sentido contrario a las agujas del reloj y ponemos el nuevo filtro, fijándonos que la parte que pone ND4 quede hacia abajo y el logo de Polar Pro quede mirando hacia la parte de arriba. Lo colocamos y esta vez giramos en sentido de las agujas del reloj y vemos la imagen. Para comparar esta imagen, obviamente tenemos que hacer una comparación lado a lado. Como podemos ver, no hay cambio en la coloración, y también os puedo decir que no hay ningún cambio en la calidad de la imagen. Ahora voy a poner el filtro económico y lo primero que se puede ver es que es mucho más azul. Si hacemos una comparación lado a lado es mucho más fácil verlo. Si nos vamos a los ámbitos de Lumetri, veremos que las altas luces del filtro original tienden a rojo. No se ha cambiado ningún parámetro entre una toma y la otra. Las dos tienen la misma temperatura de color y, como veis, las altas luces tienden a azul en el filtro barato. También lo podéis ver en las sombras, donde no tanto, pero también tienden hacia azul. Y vemos que los amarillos están muy bajos en el filtro barato también. Pero esto no es lo más preocupante. Lo más preocupante es que si hacemos una ampliación donde hay el enfoque a un 400%, veremos la pérdida de calidad que hay en el filtro de la izquierda, que es el más económico. Ya lo hemos visto, comparando un filtro de alta calidad con uno, digamos, de baja calidad. Aún los hay más baratos incluso. Pero bueno, yo opté por este para que más o menos podáis comprar 25 euros por filtro a 10 euros por filtro. Y bueno, ya hemos visto, hay cambio de tonalidad porque se ha utilizado siempre la misma temperatura de color, mismos ajustes siempre en cámara. Lo único que se ha cambiado es el filtro, y también hay una pérdida de calidad bastante considerable. Así que bueno, y otra cosa que no habéis visto en cámara es que poner y quitar este filtro ha sido un horror. No están ni mucho menos tan bien acabadas las juntas para poner el filtro como en el de Polar Pro. Me ha costado horrores ponerlo, sobre todo. Quitarlo luego ha sido algo más fácil, pero poner este filtro ha sido un horror. Así que es la primera vez que este filtro se ha puesto en mi cámara y la última.
Aparte de eso, también tengo que decir que no ha habido ningún problema para iniciar el dron y el calibrado del gimbal con los filtros puestos, tanto el filtro ND como el ND con polarizador. Bueno, ya hemos explicado para qué se necesita el filtro ND, pero entonces, ¿para qué necesitamos el ND con polarización? Que es este de aquí con un anillo que se puede mover. Y para explicarlo es mucho mejor que os ponga este ejemplo. Como podéis ver en el edificio de la derecha se ha utilizado el polarizador. De esta manera los destellos del sol producidos en el edificio son mucho menores y está mucho menos quemada esa imagen que la imagen que tenemos en la izquierda. Con este filtro podremos quitar de manera efectiva los reflejos que tenemos en edificios, pero también, sobre todo y muy útil, en agua, en el mar, en lagos, en ríos, todos esos destellos que nos llegan al sensor con que al final es zonas de la imagen quemada, pues podemos reducirlo. Y para poder utilizar este filtro, para poder colocarlo, lo que hay que hacer es mirar las flechas que hay para arriba, que queden hacia arriba y luego colocarlo en el gimbal. Y lo que nos recomienda Polar Pro es que pongamos la rayita hacia arriba, en medio hacia arriba, ya que si no podríamos tener mucho exceso de polarización, ya que el polarizador nos quita los destellos pero también nos satura la imagen. Así que si nos pasamos con el efecto de polarización podemos crear una imagen muy artificial, pero así, moviendo este anillo podemos cambiar cuánta polarización queremos en nuestra imagen. Conclusión, pues la verdad es que de momento solo he hecho pruebas técnicas con ellos, no es que haya volado mucho con ellos puestos, ya que acabo de volver de vacaciones y no he tenido tiempo, pero yo estos filtros me los conozco ya del Mavic Pro anterior. He querido probar que aún siguen igual, que siguen siendo de lo mejor que se puede comprar a día de hoy, y así hemos visto que la nitidez es increíble y que no hay ningún tipo de cambio en la colorización. Entonces, ¿recomiendo la compra? ¿Vale la pena invertir en un paquete de filtros? Son $250, 250 euros al fin y al cabo estos dos paquetes. Os recomiendo, os diría que si utilizáis el dron en atardeceres, amaneceres, incluso en plena luz del día, la mayoría de casos con el paquete de 6 tendríais que tener suficiente, con el ND4, ND8, ND16. El ND16 va a ser sobre todo el que vayáis a utilizar día sí, día también, a no ser que queráis grabar a contraluz. Si queréis grabar a contraluz, el ND16 se os va a quedar un poco corto, entonces sí que tendríais que comprar el paquete extendido, que vienen los otros 4 filtros, el ND32 y el ND64. Y bueno, si queréis polarización o no queréis polarización, eso ya depende de vosotros. Yo creo que es súper útil, sobre todo si grabáis en zonas donde hay mar, que es un dron, es muy común que haya mar, haya un lago, haya un río, hayan edificios, o sea que al final el uso del polarizador es muy recomendable. Si queréis pasar y prescindir de polarización, pues también tienen paquetes donde solo venden los filtros ND y listos. Si grabáis en condiciones donde hay mucha luz, contraluz, o grabáis en lugares con nieve, sí o sí vais a necesitar este pack, porque en lugares con nieve el ND64 en un día soleado va a ser imprescindible, y el polarizado os va a venir muy bien también para condiciones de nieve. Y es que al final, ¿cuánto nos estamos gastando en un dron como el Mavic 2 Pro? No sé cuánto debe costar en Sudamérica o en España ahora mismo, ya que lo he comprado yo aquí en Australia, pero vale una pasta. Entonces, ¿para qué estamos comprando un dron que puede captar una imagen tan nítida, tan bella, tan bonita, en unos entornos tan espléndidos, y luego vamos a poner un filtro de 10 euros enfrente de la cámara? Y además también hay que tener en cuenta, sí, os podéis gastar más, podéis decir, pues en vez de 10 me gasto 15 y el filtro va a ser mejor. Permitidme que os diga que los filtros de gama media no existen, o prácticamente no existen. ¿Por qué? Están los de gama alta, están los de gama baja, como ese que he tirado, no sé dónde está y tampoco lo voy a buscar nunca más, y luego están los filtros de precio de gama media. Pero los filtros de precio gama media en realidad lo que son filtros baratos con otra marca y revendidos de nuevo a un precio más caro, así que no vale la pena el riesgo. Id por los filtros buenos y vuestra cámara, y vosotros lo agradeceréis. Así que bueno, si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribiros, activad la campanita, y como siempre nos vemos por el mundo. Dime quién corta el bacalao.